que nos hable de este refuerzo contra COVID con Abdalá. Abdalá gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué tal, Cintia, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y se dio a conocer que esto sería, y ya tuvimos manifestación de algunos adultos mayores que nos dijeron, ay, ¿cómo estará esa vacuna? Sí, Abdalá, bueno, el nombre de la vacuna proviene de un poema de José Martí. De ahí se inspiraron para ponerle ese nombre, aunque realmente es una vacuna de subunidades. Esta vacuna de subunidades, pues es una vacuna que tiene la tecnología muy semejante a la que se usa para hacer la vacuna de la hepatitis B. Es decir, se van a tomar algunas pequeñas fracciones de lo que serían las proteínas del SARS-CoV-2, específicamente de la proteína Spike, una porción que se llama RBD, y esas proteínas se aíslan y son las que se inyectan en la persona para generar una respuesta inmunológica y pues que se produzca una protección de la persona en caso de exponerse al virus, pues que si se infecta no se enferme y que si se enferme pues no vaya a fallecer o no requiera hospitalización. Bueno, tiene muchos componentes políticos esta vacuna, claro, más que componentes científicos de duda, lo que tiene son componentes pues que están a veces fuera de la situación científica, ¿no? Pero en el tema profesional, los médicos y los investigadores cubanos son personas muy preparadas, ¿no? Sí, Cuba tiene 3 centros de biotecnología grandes, certificados y de primer nivel para la generación de vacunas. De hecho, no es la única vacuna que generan. Ellos mismos generan la vacuna de la polio, la triple viral, vacuna del hemófilus, vacuna de la leptospira, entre otras. Es decir, la vacuna de subunidades en sí es una vacuna segura, debido a la tecnología que se usa, que se ha probado ya durante muchos años y que sabemos que es segura. En ese aspecto no hay duda. La duda proviene de la situación de que los resultados de la fase 3, donde ellos establecen que tienen una eficacia de su vacuna del 92%, algo muy parecido a la de Pfizer, pues no han sido publicados en alguna revista de corte internacional ni revisados por pares, por lo que pues ahora sí que es la palabra de ellos contra lo que realmente pudieras tener de eficacia esa vacuna. Es decir, no dudamos de que sea una vacuna segura. Lo que a veces entra un poquito de ansiedad en la comunidad científica es no tener los resultados para poderlos analizar y ver si realmente tiene las coberturas que ellos manifiestan. Entonces yo diría que no tendríamos que preocuparnos en relación a la seguridad, realmente es una vacuna segura, sino que la preocupación viene de que si realmente va a traer un beneficio en la población, que si a mí me preguntas, lo más seguro es que sí. La situación es que mientras no estén publicados los resultados, pues siempre eso genera lo que se llama comúnmente como sospechosismo. ¿Y la Organización Mundial de la Salud qué ha dicho? ¿La ha avalado? Es lo mismo mientras no tenga es lo mismo que con la vacuna de los rusos, la Sputnik. O sea, ya la estaban utilizando, inclusive se empezaron a tener experiencia con ellos, pero como no publican los resultados, pues sigue sin ser una vacuna pues autorizada por la OMS, lo cual no quiere decir que no funcione, es simplemente que la OMS no la puede autorizar mientras no tenga la publicación de los resultados de la fase 3. Incluso pues ya en Cuba empezaron a utilizar ya en fase 3, pero en niños, para ir, mucha gente dice, ay, pero ¿cómo es posible que la prueben en niños? Pues es que la única manera de saber si sirve en niños pues es probándola en niños, efectivamente. Claro, sí. Entonces ellos ya la empezaron a probar en niños. No están probando seguridad, vuelvo a decir lo mismo, es una vacuna segura. Lo que están probando es eficacia y probablemente si existe algún efecto secundario para ajustar la dosis. Lo que sí hay que entender es que no sería una buena vacuna de refuerzo. Esa es otra cosa, es una vacuna inicial. No tienes ninguna vacuna contra COVID-19, lo ideal es, si no tienes Pfizer, si no tienes Moderna, si no tienes ninguna de las otras a la mano, las cuales ya han cumplido con todos los estándares solicitados por la OMS, bueno, y tienes Abdalá, y está con una autorización de utilización de urgencia, como tal la tiene por parte de la OMS, bueno, entonces es una vacuna que sí debería de ponerse en la población. Pero si tienes otras opciones de otras vacunas, pues Abdalá no debería ser todavía una opción mientras no publique sus resultados de la fase 3. Hace mucho tiempo se pusieron las últimas dosis ya, ¿no, doctor? Es lo que le iba a preguntar, ¿con qué periodicidad? Porque esto nos los comenta mucha gente.
Hay quienes ya se aplicaron 4, hay quienes pues van con 3, hay quienes que por diversas circunstancias se han puesto 2 y demás. Pero ¿con qué periodicidad va a ser esta vacuna? ¿Va a ser anual? ¿Va a ser semestral? ¿Va a ser...? Todavía no se determina eso, doctor. Apenas acaban de publicar los resultados de un estudio grande comparativo específicamente de Pfizer, Moderna y Janssen en relación a eficacia y eficiencia, que a veces son como dos términos que pensábamos que como que suenan a lo mismo, pero no es lo mismo. Eficacia es lo que queremos que haga la vacuna en un medio controlado, en personas que no son diabéticas ni hipertensas, que no tienen ninguna enfermedad, que son sanos al 100% y que probamos la vacuna y checamos su sistema inmunológico y vemos la capacidad que tiene la vacuna para evitar que la persona se enferme. Y esa sería la eficacia. Y la eficiencia es realmente ver cómo funciona la vacuna en un mundo real, es decir, en personas obesas, diabéticas, hipertensas, de todo tipo. Y se ha visto que más o menos al año sí hay una disminución de la eficacia, pasa del 92 Pfizer más o menos a 85, lo cual sigue siendo bien eficaz, pero ya en la eficiencia, es decir, en el mundo real, sí empieza a haber un mayor número de personas que, a pesar de estar vacunadas, cuando se infectan, se enferman, aunque evidentemente la enfermedad es más leve, pero sí ya la eficiencia de la vacuna empieza a disminuir por debajo del 60% para prevenir que si te infectas te enfermes. Aún así, la prevención contra muerte y hospitalización sigue estando por arriba del 90%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente sí requiramos un refuerzo. Ya salieron las vacunas en Estados Unidos bivalentes, tanto Pfizer como Moderna, que traen ya los antígenos de Omicron, que es la variante que ha estado más frecuentemente circulando, y probablemente estas se empiecen a poner ya con una periodicidad, tal cual como lo veníamos vaticinando, de forma anual, ¿no? ¿En quiénes específicamente? Pues por lo menos ahorita en personas mayores de 70 años, diabéticos, hipertensos, obesos, que fuman o que tienen alguna inmunosupresión. Ellos sí deberían de pensar ya en estarse poniendo de forma anual su booster, porque en cuanto se pone el booster, la eficiencia vuelve a subir rápidamente, alrededor de 92-95%, lo cual quiere decir que de forma anual es el tiempo en el que se ve que disminuye o va cayendo la eficiencia de la vacuna más o menos a un 60%, que aún sigue siendo muy buena eficiencia, pero que ya recomendaría para los grupos vulnerables, pues la aplicación, sobre todo con estas nuevas variantes de Omicron que hay. Pero volvemos a lo mismo, tendrían que ser refuerzos con vacunas pues, que ya han demostrado la eficacia y la eficiencia por estudios que ya han publicado y en los cuales tenemos evidencia. No quiere decir que Abdala sea una mala vacuna. Abdala seguramente es muy buena vacuna. Siendo una vacuna de subunidades, seguramente que despierta una buena memoria inmunológica. Y seguro que es una vacuna segura también para niños. La situación es que sí deberíamos de esperar a tener los resultados por lo menos publicados de adultos antes de pensar en ponérsela a los niños y ver la experiencia que tienen en Cuba con los efectos secundarios en niños en relación a las dosis que están utilizando, que seguramente van a tener que modificar la dosis, al igual que lo ocurrió con Pfizer y Moderna. Doctor, por acá José Oscar Camucano nos pregunta, tengo 63 años y 4 dosis, ¿me afecta si no me refuerzo con Abdala? No, en este momento no hay una evidencia que nos diga que después de la cuarta dosis, ¿verdad? Si no te refuerzas con Abdala tengas algún problema, pues no. Ahora, si te la pones, seguramente que también vas a tener un buen estímulo en la memoria inmunológica. Desafortunadamente no vamos a saber qué tanto, porque pues como volvemos a lo mismo, no están publicados los resultados y mucho menos están publicados resultados. Ellos no tienen resultados en pacientes que ya se hayan puesto Pfizer y Moderna, porque en Cuba pues no se pusieron esas vacunas. Entonces no vamos a saber. Es decir, si me preguntan, alguien que ya se puso Pfizer, Moderna, se pone Abdala, pues lo que yo le puedo decir es que con la experiencia que tenemos con las otras vacunas, lo más seguro es que mejore su memoria inmunológica, pero no hay nada que nos los pueda asegurar porque no hay ningún estudio en relación a ello. Fíjate, doctor, que ahorita estaba viendo ahí en un canal pirata el Juego de México, pues uno de esos canales que salen a través de internet, ¿no? Sí. Y me agarraba una señal de Telemundo, ¿no? Y de cada 5 comerciales que pasaban en los bloques, 3 tenían que ver con pruebas COVID o con vacunas. En uno de los comerciales les decían ahí como que si vas a reunirte con tus amigos,
realízate pruebas para ver los partidos, háganse pruebas COVID para pues garantizar que no haya un rebrote de la enfermedad, ¿no? Y los otros comerciales, por ejemplo, hacían alusión a que llegaba un amigo, le decía, ¿ya te vacunaste? Sí, ¿tienes el booster? Sí, bueno, tarjeta amarilla, pásale, ¿no? Y luego llegaba otro, ¿ya te vacunaste? Sí, ¿tienes el booster? No, tarjeta roja, no entras. Y eran más o menos los comerciales que están manejando en Telemundo, Arizona, era la señal esa. Así es, más o menos después del 6º mes de haberse aplicado la última dosis de la vacuna, ya sea las dosis habituales o el tercer booster o el cuarto, más o menos a partir del 6º mes es cuando empieza a disminuir la eficiencia. Vuelvo a lo mismo, disminuye la eficiencia en cuanto a que si te infectas tengas síntomas, es decir, te vuelvas sintomático, más no disminuye la eficiencia en cuanto a protegerte de tenerte que hospitalizar o muerte. En eso sigue siendo la vacuna, a pesar de haber pasado ya más de 6 meses o un año, una vacuna muy potente. Pero sí, efectivamente, que lo ideal en personas de alto riesgo sería tener su booster anual. Ahora, recomendaría yo la Abdala. Sí, si no tienes acceso a Pfizer y Moderna, Abdala seguramente es una buena opción. No podemos recomendarla a los médicos así de entrada al 100%, porque no tenemos esos estudios de fase 3, entonces pues como que estamos más o menos adivinando. Pero si me preguntan por mi experiencia en vacunas de subunidades, que la que tenemos es con la de la hepatitis B, son vacunas muy seguras y muy eficientes. Y yo no dudo que Abdala sí lo sea. Desafortunadamente, pues no tenemos la publicación de los resultados de fase 3 y eso lo que nos hace dudar es qué tan eficientes es. Es lo único que nos hace dudar. Doctor, y aprovechando que lo tenemos en la línea, ¿cómo van los casos de COVID en este tiempo? Sabemos que cuando cambia el clima, la experiencia que nos ha quedado, que si bien es cierto, ya la mayoría de la gente está vacunado, está con los refuerzos, pero bueno, en los cambios de clima siempre vienen resfriados, influenza, no sé si ahorita COVID. ¿Cómo está ahorita la situación usted en su consulta, por ejemplo? Tenemos un aumento alrededor de un 35% de infecciones de vías respiratorias, lo esperado incluso antes de la pandemia para esta temporada, nada fuera de lo habitual. Es normalmente el número en que se eleva, más o menos entre un 25 a 30%, el número de pacientes con infecciones de vías respiratorias altas, no todos COVID, básicamente estamos viendo casi un 60-70% de rinovirus, paramexovirus, moraxelas, infecciones bacterianas, y luego tenemos un grupo importante, más o menos de un 25% de influenza, que comparable con los años previos, sí es un aumento considerable porque ahora estamos haciendo más diagnóstico, es decir, la gente ya te llega con la prueba positiva para influenza, cosa que antes no había como esa cultura de irse a hacer el estudio, pero ahora como pues lo que quieren descartar es COVID y le corren las 3 pruebas, una vez la de influenza y la de COVID, pues entonces ya están llegando personas con diagnóstico. Y sí tenemos un aumento de COVID ciertamente, pero coincide igual que lo que dice López-Gatell, prácticamente debemos estar en un aumento entre el 3 y el 10% de lo que teníamos en meses previos, es decir, muy pero muy por debajo de lo que vimos el año pasado a estas alturas en COVID-19, es decir, sí hay casos de COVID, pero siguen siendo los menos. No quiere decir que no esté circulando el virus, seguramente tenemos muchos portadores asintomáticos y esto es por el efecto de la vacuna. Realmente la vacuna lo que hace es volverte un portador asintomático, es decir, que si te infectas no te enfermes. Y que si te enfermas sea tan leve que puede ser que inclusive ni siquiera acudas al médico. Entonces, tenemos muchos COVID seguramente que ya padecieron la enfermedad y ni siquiera acudieron al médico. Doctor, me ha tocado ver, por lo menos en los lugares si hablo de mi familia o en los lugares en los que convivo más frecuente, que en los pasados 2 años pues no había resfriados, no había nada, todo era COVID y ahora pues oigo mucha influenza, muchos resfriados. Yo creo que el despojarnos del cubrebocas esto ocasionó, ¿no? Así es, efectivamente, el cubrebocas no solamente nos protegía contra COVID-19, nos protegía contra todos los procesos infecciosos de la vía respiratoria alta, eso es un hecho. Entonces, incluso contra las alergias, algunos pacientes utilizando el cubrebocas no pasaron cambios de estación severos como tenían previamente. Entonces, hay que tener eso en consideración, que el hecho de que ya nos quitamos el cubrebocas, porque evidentemente ya la gente pues, está harta de usarlo, y efectivamente ya no tendríamos que utilizarlo ni en lugares abiertos, ni en restaurantes,
deberían de utilizarlo solamente personas con pues riesgo, ¿verdad? Como los extremos de la vida o en lugares de plano muy abarrotados o muy cerrados, pero fuera de eso incluso ya no deberíamos de utilizarlo ni en las escuelas, pero bueno, ese es otro tema. La verdad es que efectivamente el quitarnos el cubrebocas, pues efectivamente nos expone nuevamente a muchos de esos virus que durante algunos años, 19, 20 y 21, pues no estuvimos expuestos porque estuvimos más encerrados, porque pues no iban a la escuela los niños, porque pues las medidas eran muy extremas, y ahora pues estamos otra vez de nuevo expuestos en gran cantidad a muchas de estas bacterias y virus, y por eso es que las personas están viendo como una explosión, pero la verdad es que si comparamos lo que teníamos en los años previos a la pandemia 2018-17, pues es prácticamente el mismo número. La situación es que ahora la gente sí acude al médico, ¿no? La gente sí quedó muy sensible, muy asustada y tiene cualquier mínimo síntoma, inmediatamente se atiende porque sabe de la posibilidad de que sea un COVID-19 y del riesgo que eso implica, ¿no? Muy bien, pues no sé si algo más. No. ¿Algo más, doctor, que usted crea importante decir y que se nos haya pasado preguntarle? No, nada más eso, recordar que estamos en la fase de endemia, que sí, aún así hay COVID, y que creo que lo que nos enseñó esta pandemia es que tenemos que utilizar nuestro sentido común. Si yo traigo tos, si yo traigo fiebre, si me duele la garganta, pues no debería yo de acudir a ninguna reunión por respeto a los demás, por la posibilidad de que yo los pueda contagiar. Y sobre todo yo soy el que debería de utilizar el cubrebocas para evitar diseminar la infección. Entonces, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, desafortunadamente, es algo que nos debía haber quedado como una enseñanza muy importante de la pandemia. Y doctor, si nos vamos a las enseñanzas que por lo menos a mí me dio mi mamá, cuando alguien en la casa se resfriaba, abría ventanas, tenía cuidado en el lavado de los platos, en el lavado de vasos y demás. Y bueno, un cebollón. Sí, muchas de las cuestiones que... Y ella decía, ¿No ponía cebolla? Hay que lavarse las manos, y si ustedes siempre tienen cuidado en lavarse las manos, nunca se van a enfermar. Y así crecí con las medidas. Pero cebolla no ponía porque era muy común eso. Sí, no, mi mamá no, pero te digo, eso de tener así la casa, porque pues imagínense 6 hijos, tenía que, pero ahora la recordamos y decimos, pero ve nomás, esto se adelantó a todo esto, y siempre nos pedía eso de que, y yo creo que hay que ventilar los lugares, ¿no? Así es, el ventilar, el 90% de las infecciones de vías respiratorias se adquieren a través de las manos, es increíble, pero es a través de las manos, y efectivamente el lavado de manos de forma frecuente, con agua y jabón, no se requiere incluso que sea alcohol, con agua y jabón, el mantener bien ventilados los lugares, que si alguien está enfermo use el cubrebocas, se mantenga en su cuarto, acuda al médico, cosas que uno diría pues es lógico, pero que la verdad es que pues no muchas veces se cumplen, es lo que nos puede prevenir efectivamente el infectarnos. Muchas gracias, doctor, como siempre, por estar con nosotros. Le mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Fernando, gusto saludarlo. Hasta luego. Bye bye. Sí, fíjate,